Cristal y Leo parecían tenerlo todo. Llevaban 10 años casados, tenían una casa preciosa, 2 hijos maravillosos y una historia de amor que parecía sacada de una película. Se conocieron en la universidad, fue amor a primera vista, y desde entonces eran inseparables. Para todos sus amigos y familiares, eran el ejemplo perfecto de una pareja sólida y feliz. Pero como suele suceder, las apariencias engañan, y debajo de esa superficie perfecta, las grietas habían comenzado a aparecer, silenciosas, pero profundas. Leo trabajaba como arquitecto en una firma de prestigio. Su trabajo era exigente. A menudo lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche y lo obligaba a viajar con frecuencia. Cristal, por su parte, había dejado su carrera en marketing para dedicarse a sus hijos y al hogar. Aunque amaba su vida familiar, a veces sentía que una parte de ella se había quedado en pausa. La comunicación entre ellos, que antes fluía como un río, ahora se había convertido en un goteo intermitente de logística familiar y conversaciones superficiales sobre el día a día. La distancia emocional se fue haciendo cada vez más grande. Leo, sumergido en la presión de su trabajo, comenzó a sentirse solo, a pesar de estar rodeado de gente. Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando conoció a Sofía, una joven y ambiciosa colega, en un proyecto importante fuera de la ciudad. Al principio, eran solo almuerzos de trabajo y conversaciones sobre planos y diseños. Pero pronto esas conversaciones se volvieron más personales. Sofía lo escuchaba, lo admiraba y le ofrecía una escapatoria de la rutina y la tensión que sentía en casa. Una noche, después de una cena de trabajo que se alargó más de la cuenta, sucedió. Un par de copas de más, una confesión de soledad y un momento de debilidad llevaron a Leo a cruzar una línea que juró nunca cruzar. La culpa lo consumió al instante, pero la emoción de lo prohibido y la atención que recibía de Sofía se convirtieron en una adicción. La aventura se prolongó durante meses. Cada viaje de trabajo se convirtió en una oportunidad para verla, y cada mentira que le decía a Cristal era una espina más que se clavaba en su conciencia. Cristal no era tonta. Notaba el cambio en Leo. Estaba más distante, pegado a su teléfono, con excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias. Su intuición le gritaba que algo andaba mal, pero se negaba a creerlo. Leo, su Leo, el hombre que le prometió amor eterno, era impensable. Pero la duda, una vez sembrada, no hizo más que crecer. La confirmación llegó de la manera más cruel y moderna posible. Una notificación en el portátil de Leo que él había olvidado cerrar. Un mensaje de Sofía que decía: ante extraño, no puedo esperar a nuestro próximo viaje de trabajo. El mundo de Cristal se derrumbó en un instante. El aire se le escapó de los pulmones y un dolor agudo, físico, le atravesó el pecho. Era una mezcla de incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que sentía que la ahogaba. Esa noche, cuando Leo llegó a casa, la confrontación fue inevitable. Cristal, con los ojos hinchados de tanto llorar, le mostró el mensaje. A Leo no pudo negarlo. Su rostro palideció y las palabras de disculpa que salieron de su boca sonaron vacías, patéticas. Confesó todo: los meses de engaño, la doble vida. Para Cristal, cada palabra era un martillazo en su corazón ya roto. En los días siguientes, la casa se llenó de un silencio tenso y doloroso. Dormían en habitaciones separadas. Leo intentaba acercarse, suplicando perdón, pero Cristal había levantado un muro impenetrable a su alrededor. El dolor inicial se transformó en una ira fría y un deseo de venganza. ¿Cómo se atrevía a destrozar su familia, su confianza, su vida entera? Quería que él sintiera una pizca del dolor que ella estaba experimentando. Quería que supiera lo que era sentirse traicionado, humillado y reemplazado.
Fue entonces cuando reapareció en su vida Daniel, un antiguo amigo de la universidad, a quien no veía desde hacía años. Se encontraron por casualidad en una cafetería. Daniel, ahora divorciado, siempre había sentido algo por Cristal, aunque nunca se atrevió a decirlo. La vio frágil, herida, y le ofreció un hombro en el que llorar, un oído amigo sin juicios. Cristal empezó a pasar tiempo con Daniel. Al principio, solo eran cafés y largas conversaciones. Daniel la hacía reír, le recordaba a la mujer que era antes de ser solo la esposa de Leo o la mamá de los niños. La hacía sentirse vista, deseada, viva. Una noche, después de una cena y unas copas, la idea de la venganza tomó forma. Si Leo podía buscar consuelo en otros brazos, ¿por qué ella no? Quería hacerle daño, quería equilibrar la balanza. Y así, en un acto impulsado más por el dolor y la rabia que por el deseo, Cristal fue infiel a Leo con Daniel. Pero la sensación que vino después no fue de satisfacción ni de justicia. Fue un vacío inmenso, una culpa que la carcomía por dentro. Se dio cuenta de que al intentar herir a Leo, se había herido aún más a sí misma. Se había rebajado a su nivel, había traicionado sus propios valores. No había ganado nada, solo había añadido más escombros al derrumbe de su matrimonio. Al mismo tiempo, Leo estaba viviendo su propio infierno, la ausencia de Cristal, su silencio, la mirada de decepción en sus ojos, cada vez que se cruzaban por el pasillo. Eran un castigo mucho peor que cualquier grito o reproche. Rompió todo contacto con Sofía y se centró en intentar recuperar a su esposa. Pero cada intento era rechazado. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de la magnitud de su error. Había puesto en peligro lo más valioso que tenía por un capricho egoísta. Una tarde, incapaz de soportar más la culpa y el vacío, Cristal decidió confesar. Se sentó frente a Leo, con la voz temblorosa, y le contó lo que había pasado con Daniel. Esperaba ira, gritos, que él la echara de casa, pero en lugar de eso, vio en los ojos de Leo un reflejo de su propio dolor. Él no la culpó, solo escuchó en silencio, y cuando ella terminó, una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, con todas las cartas sobre la mesa, con el dolor de ambos expuesto y vulnerable, algo cambió. Ya no había secretos, ya no había un traidor y una víctima. Había dos personas rotas que se habían herido mutuamente. Dos personas que habían perdido el rumbo y habían destrozado la confianza que una vez los unió. La confesión de Cristal, paradójicamente, fue el punto de inflexión. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ahora era un dolor compartido. Por primera vez en meses, hablaron. No hablaron de culpas ni de reproches, sino de por qué. ¿Por qué se habían distanciado tanto? ¿Por qué dejaron de comunicarse? ¿En qué momento se convirtieron dos extraños que vivían bajo el mismo techo? Se dieron cuenta de que la infidelidad no fue la causa del problema, sino el síntoma de una enfermedad más profunda en su relación. La falta de comunicación, la rutina, dar por sentado al otro. Habían dejado de cuidar su amor, de regarlo, y casi se había marchitado por completo. Decidieron que, a pesar de todo el daño, todavía quedaba amor. Un amor enterrado bajo capas de dolor, resentimiento y decepción, pero que aún existía. Decidieron luchar, no por la pareja perfecta que todos creían que eran, sino por una nueva relación, una más honesta y real. Comenzaron a ir a terapia de pareja. Fue un proceso difícil y doloroso. Tuvieron que desenterrar heridas antiguas, enfrentar verdades incómodas y aprender a comunicarse de nuevo, desde cero. Aprendieron a escucharse, a validar los sentimientos del otro sin ponerse a la defensiva. Leo trabajó para entender el vacío que Cristal sentía, y Cristal trabajó para entender la presión y la soledad que llevaron a Leo a equivocarse. Poco a poco, con mucho esfuerzo y paciencia,
Comenzaron a reconstruir los cimientos de su matrimonio. No fue un camino de rosas. Hubo días buenos y días malos. Días en los que la desconfianza y los recuerdos dolorosos volvían a aparecer, pero se aferraron el uno al otro, eligiendo el perdón cada día. El perdón no como un acto de olvido, sino como una decisión consciente de dejar ir el resentimiento para poder seguir adelante. Aprendieron a tener citas de nuevo, a redescubrirse. Pequeños gestos, como una nota de amor dejada en la almohada o un simple ¿cómo estás?, dicho con interés genuino, comenzaron a tejer de nuevo los hilos de su conexión. Descubrieron que el amor no era solo el romance apasionado del principio, sino también la decisión de quedarse y luchar cuando todo parece perdido. Su historia ya no era la del cuento de hadas perfecto. Ahora era una historia real, con cicatrices y todo. Una historia de caída y redención, de dolor y perdón. Se dieron cuenta de que a veces una relación tiene que romperse por completo para poder reconstruirse más fuerte, más honesta y más resiliente que antes. Volvieron a ser felices, pero no de una manera ingenua. Su felicidad ahora estaba forjada en el fuego de la adversidad. Era una felicidad consciente, ganada a pulso, y por eso mucho más valiosa.